Soy Dolores Pérez Alenza, soy profesor titular de universidad en la Universidad Complutense de Madrid y soy la directora del Hospital Clínico Veterinario. A continuación vamos a abordar un seminario sobre hipertiroidismo felino e hipotiroidismo canino a través de casos clínicos de ambas enfermedades. Y comenzamos con el primer caso, que es un paciente mestizo, hembrita de 4 años, una hembra entera, que el motivo de consulta por el que nos lo remiten son ataques, es la presencia de ataques. Vamos a profundizar un poquito más en su historia clínica y sucede que desde hace 7 meses ella presenta estos ataques. Siempre son fuera de casa, en ejercicio, precedidos a veces por arcadas y vómitos. Notan los propietarios como un mareo previo, como un prodromos, y a continuación se desploma. Cuando está desplomada presenta movimientos tónico-clónicos, pero no hay micción ni defecación, aunque sí babeo, como un babeo blanquecino. La duración de estos ataques es de unos 2 a 3 minutos. Tarda en recuperarse, tarda unos 5 minutos en recuperarse. Inicialmente está un poco desorientada y una media hora hasta que el propietario considera que ya está normal. En total le han dado uno de estos episodios, pues uno cada 3 semanas, y entre el segundo y el tercer ataque le administraron vitamina B12 porque la llevaron a su veterinario habitual, le administraron vitamina B12 inyectada y con esta administración, bueno, observaron que los ataques se espaciaron un poco más, tardaron un poco más, en lugar de 3 semanas tardaron un mes y medio. Tras el primer ataque se llevó al veterinario y en este compañero pues realizaron un perfil diagnóstico que incluyó una analítica de sangre, analítica en la que se observó que los niveles de colesterol estaban elevados, las transaminasas estaban también elevadas, el calcio estaba bajo, aunque este es un hallazgo que vemos a menudo si se realiza después de un ataque, las proteínas totales también estaban bajas, y una radiografía de tórax y un electrocardiograma que resultaron normales. Estas son las pruebas previas, digamos. En el examen físico, esta perrita, esta paciente, estaba alerta, un peso de 36 kilos y una condición corporal un ligero sobrepeso de 6/9, las mucosas rosadas, el tiempo de rellenado capilar menor de 2 segundos, el pulso freeze. En abdomen observamos una ligera molestia en abdomen medio, pero no defensa abdominal, bien hidratada y una auscultación cardíaca y pulmonar sin alteraciones, la cardíaca a 64 latidos por minuto, una temperatura rectal de 38,5 y los linfonodos explorables sin alteraciones palpables a la exploración. Entonces nos planteamos, tras esta historia clínica y examen físico, nos planteamos el problema o los problemas principales y los posibles diferenciales. Y desde luego el principal problema que veíamos en este paciente era el motivo además de consulta, era la presentación de ataques. Y claro, el diagnóstico diferencial de ataques en una perrita además adulta de 4 años, adulta joven, pues es muy largo e incluye enfermedades de distinta naturaleza. Desde luego pueden ser ataques de dolor abdominal y ese era nuestro primer diferencial, pues porque iban precedidos de vómitos y arcadas, porque además había babeo, porque además comprobamos en la historia que le daban de comer solamente una vez al día en lugar de 2 veces al día. Además, como se administró vitamina B12 y se espaciaron los ataques, nos pareció que podía estar relacionado. Entonces, este era nuestro primer diferencial, pero en segundo lugar, desde luego, podía tratarse perfectamente de una epilepsia, de ataques epilépticos, bien por epilepsia reactiva a otra enfermedad, enfermedades endocrinas como hipotiroidismo, Addison, o bien enfermedad renal, enfermedad hepática, hipoglucemias o incluso infecciosas, leishmania, ehrlichia o alteraciones del calcio o hiperpotasemia. Bien epilepsia estructural, pues porque hubiera alguna alteración que habría que poner en evidencia haciendo pruebas de resonancia,
o bien epilepsia idiopática, que por la edad podría ser también podía ser perfectamente compatible. Por otro lado, estos ataques podían tener una base o ser secundarios a una alteración cardiovascular o a una alteración respiratoria, aunque realmente no había signos que indicaran que había enfermedad cardiovascular, ni tampoco signos de enfermedad respiratoria. La auscultación cardíaca y respiratoria y pulmonar eran absolutamente normales. Entonces, con este planteamiento de diagnósticos diferenciales establecimos un plan diagnóstico, completando la analítica que teníamos previa, que ya hacía unos meses que se había realizado, teníamos que repetirla, y este plan diagnóstico incluyó en primer lugar una determinación de presión arterial con método Doppler, que resultó normal, en 150 milímetros de mercurio la sistólica, una determinación, completar las pruebas bioquímicas, la glucosa resultó normal, e hicimos una gasometría venosa que además nos iba a permitir contar con los electrolitos, contar con los niveles de calcio ionizado, y todo ello resultó dentro de la normalidad. Tanto el sodio, potasio, calcio ionizado estaban dentro de la normalidad. Asimismo hicimos una analítica básica, la repetimos porque ya hacía tiempo que teníamos la previa, hemograma, bioquímica, y nos adelantamos, y puesto que uno de nuestros diferenciales, aparte de dolor abdominal, podría tratarse de un hipotiroidismo, sobre todo por ese colesterol previo que estaba elevado, esos niveles de colesterol que estaban elevados, pues decidimos determinar los niveles de T4 total y de TSH para confirmar o descartar que no hubiera un hipotiroidismo canino. Hicimos triglicéridos, determinación de ácidos biliares, es decir, un plan bioquímico bastante completo. También repetimos un electrocardiograma para evaluar la función cardíaca, y desde luego el electrocardiograma, el registro resultó normal. Mientras no teníamos los resultados, y sobre todo puesto que los niveles de T4 total y de TSH tardaban unos días, nosotros pautamos un tratamiento, sobre todo un tratamiento sintomático en base a algunos aspectos que habíamos visto en la historia clínica que no nos cuadraban mucho. Y de entrada, bueno, la dieta la mantuvimos igual porque era una dieta adecuada, de una casa comercial adecuada, un tratamiento, una dieta de mantenimiento. La dejamos, no la modificamos, pero lo único que le dijimos es que la repartiera, la cantidad que precisaba al día, que la repartiera en 2 tomas, puesto que a lo mejor esto estaba favoreciendo esos ataques si es que eran de dolor abdominal. Además, nos adelantamos y pautamos unos medicamentos para disminuir la secreción gástrica, pautamos omeprazol y añadimos betgastril, esta combinación farmacéutica que ayuda a mejorar y a disminuir de forma inespecífica la sintomatología gastrointestinal, al menos de momento hasta que teníamos los resultados. Y los resultados llegaron, y los resultados pues fueron que el hemograma fue normal. La bioquímica, constatamos de nuevo hipercolesterolemia, estaban los niveles de colesterol en 450 miligramos de decilitro, y había una elevación leve, discreta, tanto de ALT, que estaba en 90, como de fosfatasa alcalina, 320 unidades litro. Es decir, que constatamos las mismas alteraciones que se vieron ya previamente en el veterinario referente, y esperamos los resultados del perfil tiroideo. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que el perfil tiroideo resultó ser el siguiente. Los niveles de T4 total estaban disminuidos, estaban en 0,2 microgramos de decilitro, cuando en ese laboratorio el rango de referencia se situaba entre 1,5 y 4 microgramos de decilitro, es decir, marcadamente por debajo del rango de referencia, perfecto. Y los niveles de TSH en 3,8, perfecto, bien. Pues en este caso no tenemos duda, porque tenemos unos niveles tanto de T4 total como de TSH que cuadran y entran dentro de lo que era de esperar. Y digo, ¿por qué es una sorpresa? Pues porque en nuestros diferenciales el hipotiroidismo no estaba en primer lugar, y sin embargo esta perra analíticamente era una hipotiroidea de libro. Es decir, que a veces el cuadro clínico
no es tan evidente y tan de libro, y sin embargo hay síntomas asociados, porque desde luego la presencia de ataques es un síntoma asociado a hipotiroidismo, y el perfil laboratorial y desde luego esos niveles de TSH son claramente diagnósticos de hipotiroidismo. Entonces empezamos a tratar. Y el tratamiento es dar lo que falta, es decir, tiroxina por vía oral. A ella, con respecto a su peso, se lo ajustamos a 350 microgramos cada 12 horas y mantener las otras medicaciones para ayudar a su tracto gastrointestinal, porque independientemente ella de vez en cuando seguía teniendo algún vómito, tenía algún trastorno gastrointestinal. Entonces, ¿por qué nos llama la atención que el motivo de consulta de un paciente como este sea simplemente ataques y que otros signos asociados a hipotiroidismo están pero muy sutiles? Porque eran muy sutiles, es verdad que el pelo era un poco mate, pero bueno, ya buscando, entonces, ¿por qué un perro hipotiroideo puede presentar trastornos neurológicos? Pues está descrito y se sabe y ya se conoce, en los últimos años hay bastantes referencias bibliográficas hacia qué es lo que sucede o qué puede suceder, y sucede que aproximadamente entre un 8%, aunque ahora hay estudios que hablan hasta de un 25% de perros hipotiroideos que tienen alteraciones neurológicas. Estas pueden ser centrales o periféricas, y además, aparte de estas alteraciones neurológicas, también puede haber alteraciones neuromusculares o alteraciones musculares. Concretamente están descritas la aparición de megaesófago asociada a hipotiroidismo, de miopatías o incluso de atrofia muscular periférica difusa. De hecho, hay algunos artículos, y este artículo que vemos en la imagen resume muy bien y hace una actualización de todas estas alteraciones neurológicas o manifestaciones neurológicas del perro hipotiroideo. Y desde luego lo que más comúnmente vemos son neuropatías periféricas difusas, pues perros con déficit de propiocepción, perros que pueden tener alteraciones en la marcha, pero que suelen ser reversibles con el tratamiento. Pero también vemos en menor medida perros con alteraciones de pares craneales, por ejemplo, con parálisis del facial. En la imagen del cocker que vemos arriba es un perro con parálisis de facial y síndrome vestibular del lado izquierdo, también parálisis laríngea, síndrome vestibular tanto periférico como central. Esto lo vemos algo más a menudo. Pero también se han descrito, y hay bastante literatura al respecto, que habla sobre la presencia de alteraciones neurológicas centrales en perros hipotiroideos, desde ataxia, alteraciones en la marcha, síndrome vestibular central, convulsiones, como el caso que nos ocupa, o incluso un cuadro poco frecuente, pero un trastorno neurológico grave y que puede dar lugar incluso a la muerte de los individuos, que es el denominado mixedema coma, como la imagen que vemos en la pantalla, este labrador que está en un estado comatoso secundario a un hipotiroidismo. Entonces, ¿por qué se producen? Pues hay muchos mecanismos. No todas las alteraciones neurológicas, neuromusculares del hipotiroideo se producen por el mismo mecanismo, pero ahora ya se sabe que en hipotiroideos está alterado el transporte axonal, puede haber fenómenos de isquemia, hay además una desmielinización de nervios. Además, puede haber compresión nerviosa por el mixedema sobre los nervios periféricos o incluso miastenia gravis secundaria. Pero además no olvidemos que estos pacientes tienen hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, que puede favorecer la aparición de fenómenos de aterosclerosis o incluso puede estar alterada la barrera hematoencefálica. Es decir, hay muchos mecanismos, no todos están implicados en las distintas manifestaciones neurológicas, pero que tengamos presente que ataques, alteraciones neurológicas pueden ser el motivo de consulta y que ahí detrás puede haber un hipotiroidismo. Vamos a ver a continuación lo que sucedió con Koda, con este paciente, porque es muy ilustrativo, porque 3 meses después del tratamiento con tiroxina y terapia gastrointestinal no han vuelto a aparecer ataques. El propietario describe que no ha habido más ataques. Está pesando 34 kilos.
es decir, ha perdido un poquito de peso y ya se sitúa en un 5/9, en una condición corporal adecuada. Y su bioquímica está normal, fijaros, el colesterol ha descendido solo con el tratamiento con tiroxina, sin necesidad de modificar la dieta, ha descendido a 290 miligramos de cilitro. Pero a los 8 meses comienzan de nuevo los ataques. La propietaria llega, vuelve al hospital indicándonos que han vuelto los ataques, se consulta en neurología y diagnostican, tras unas pruebas realizadas, diagnostican que en este perro coincide una epilepsia esencial, una epilepsia idiopática. Se comienza con anticonvulsivantes y a partir de los tratamientos con anticonvulsivantes, inicialmente con fenobarbital y posteriormente con bromuro, cesaron los ataques. En esta revisión de los 8 meses está pesando 33 kilos, su bioquímica se mantiene normal y los niveles de T4 total en estas revisiones se sitúan en 1. Hay que fijarse que esos niveles de hormona de T4 total están por debajo del límite de detección, a pesar de que ahora ya no está con fenobarbital. El fenobarbital es un medicamento que afecta a los niveles de T4 total, por eso si tenemos a un paciente como ella tratado con fenobarbital, probablemente no podamos, probablemente no, seguro, no podemos utilizar los niveles de T4. Tendremos que utilizar los niveles de T4 libre, tendremos que monitorizarlo de otra manera. Pero en su caso está manejada con otros anticonvulsivantes, concretamente con bromuro, que no afecta a los niveles de T4 y desde luego nos indica que probablemente requiera un mínimo ajuste en la dosis. Hemos seguido revisando a CODA y de hecho sigue viniendo a revisiones. A los 2 años tras el diagnóstico de ambas enfermedades no ha vuelto a tener más ataques. Está pesando, se mantiene en 33,5 y está ajustado en esta última revisión a 325 microgramos de tiroxina cada 12 horas y los niveles de T4 se siguen manteniendo ahí un poco en el límite. Probablemente pues es preferible en estos pacientes, incluso con bromuro, determinar los niveles de T4 libre porque a lo mejor los niveles de T4 no son demasiado fiables como deberían serlo. En este caso, y como en todos los perros hipotiroideos, los niveles de TSH no son buenos indicadores para la monitorización. Sí, la T4 total, ya digo, o la T4 libre en el caso de que esté manejado con anticonvulsivantes, con fenobarbital sobre todo. Esta es nuestra paciente en la última de las revisiones. Desde luego el hipotiroidismo tiene un pronóstico excelente, solo requiere dar su medicación, darla de por vida, darla adecuadamente y hacer los controles periódicos y desde luego tiene una calidad de vida y un pronóstico excelente. Es además una enfermedad que no provoca muchos problemas a la hora de ajustar el tratamiento, porque entre la dosis terapéutica y la dosis tóxica el rango, el margen en medicina veterinaria es mucho más amplio que en personas, con lo cual la verdad es que es una enfermedad muy agradecida de tratar. Vamos a pasar a continuación a ver algún caso de la otra enfermedad que nos ocupa, del hipertiroidismo felino, que es una enfermedad un poquito menos amable, aunque tenemos herramientas para tratarla, por supuesto. Y vamos a ver este gatito macho europeo, macho castrado de 10 años, que acude a la consulta por una sintomatología muy sutil. De hecho, nos viene remitido por una compañera porque simplemente lo que nota el propietario es que ha perdido ligeramente peso, pero en los últimos 5 meses. Bueno, ligeramente ha perdido en total casi medio kilo, porque siempre fue un gatito obeso. Ha perdido peso a pesar de tener buen apetito, o sea, no es que haya dejado de comer, ni que tenga vómitos o diarrea, no, el propietario no ha observado nada de esto. Lo único es que observa que puede tener un comportamiento un poquito más raro, está como huidizo, tal y como nos lo describe el propietario, está un poco como asustadizo. Por lo demás, come dieta senior, está desparasitado rutinariamente, se vacuna cada 3 años, es un gatito indoor que no sale fuera y nada más que destacar en la historia clínica. En el examen físico encontramos que está alerta, hidratado, las mucosas rosadas, el tiempo rellenado capilar menor de 2 segundos, una auscultación cardíaca a 110, latidos por minuto sin presencia de soplo, una auscultación pulmonar normal,
linfonodos explorables normales, temperatura rectal de 39,1 y palpando el cuello. Como sabéis que debemos integrar la palpación del cuello en la exploración física de todos los gatos geriatras, bueno, y de todos los gatos, pues encontramos un nódulo de aproximadamente 0,5 centímetros de tamaño, aproximadamente, en la palpación. Nos planteamos lo de siempre, problemas diferenciales y nuestro plan diagnóstico. Y el principal problema de este gato, desde luego, es una pérdida de peso progresiva, polifagia y la presencia de nódulo en el examen físico. Desde luego, el primer diferencial es hipertiroidismo felino. Otros diferenciales puede ser enfermedad gastrointestinal, enfermedad hepática, enfermedad renal, aunque poco probable, con polifagia. Con lo cual nuestro plan diagnóstico, además no contábamos con pruebas previas, pues incluyó un hemograma, bioquímica y urianálisis, como vamos a ver a continuación. El hemograma resultó absolutamente normal y en la bioquímica pues nos llama la atención, hicimos una bioquímica completa, nos llama la atención, como vemos en la imagen, una alteración muy leve, una elevación de enzimas hepáticas, una elevación de gamma GT en 14 y una elevación de ALT pues de 150, es decir, una leve elevación. La otra alteración que nos llama un poco la atención es los niveles de potasio, que están discretamente inferiores a la normalidad, están en 3,5 miliequivalentes litro. El urianálisis resultó normal en 1,030 su densidad, el sedimento inactivo, y realizamos un cultivo y resultó negativo, que tuvimos el resultado posteriormente y resultó negativo. Incluimos los niveles de T4 total en ese momento, puesto que nuestro primer diferencial era hipertiroidismo felino, y encontramos unos niveles de T4 de 2,3 microgramos decilitro, que para este laboratorio los valores de referencia se sitúan entre 0,8 y 4,7, es decir, que nuestro gato sospechoso de hipertiroidismo felino y con nódulo en la exploración física en el tiroides, resulta que tiene unos niveles de T4 normales. Esta situación la encontramos y cada vez la estamos encontrando más frecuentemente en la clínica, porque cada vez somos más proactivos a la hora de detectar el hipertiroidismo felino. Al hipertiroidismo felino hay que ir a buscarle, tenemos que ser proactivos y claro, el inconveniente es que nos pueda suceder esto. ¿Por qué un gato con síntomas y o con nódulo tiroideo puede tener niveles de T4 normales? Pues eso es lo que se denomina como hipertiroidismo oculto. Y esto puede ser por dos motivos, pues porque estemos en una fase inicial o incipiente del hipertiroidismo, o bien porque existan enfermedades concurrentes que falseen esos resultados, que desciendan esos resultados. En este caso es que no hay enfermedades concurrentes, al menos identificables. El gato no tiene ninguna otra sintomatología, tiene un examen físico por lo demás normal, tiene un urianálisis absolutamente normal, con lo cual lo que se recomienda en estos casos es esperar, repetir niveles de T4 total y sobre todo ya repetirlos con otro parámetro analítico que sabemos que es de gran utilidad en estos pacientes, que es la determinación de TSH. Y fue lo que hicimos. Esperamos, hicimos una revisión entre medias al mes y medio, resultando unos niveles similares, pero en la revisión de los 3 meses obtuvimos unos niveles ya muy sugerentes, mucho más sugerentes de hipertiroidismo felino. Unos niveles de T4 total de 6 microgramos decilitro, ya por encima del rango de referencia, y unos niveles de TSH indetectables o marcadamente por debajo del límite inferior, que son para este laboratorio 0,03 nanogramos decilitro. Con lo cual, perfecto, ya teníamos diagnosticada la enfermedad y ya estábamos en disposición de tratar. El tratamiento que iniciamos en aquel momento fue tratamiento médico con metimazol, que inhibe la síntesis de hormona tiroidea de T3 y T4. Empezamos a 1 miligramo cada 12 horas, revisamos al mes y en esas revisiones ya incluimos además no solo la determinación de T4 total, sino la determinación de TSH.
para comprobar que no estamos provocando que no nos estamos excediendo en el tratamiento. En esa revisión los niveles de T4 estaban perfectos en 2,8 microgramos decilitro en mitad de rango y los niveles de TSH en 0,15 perfectos, no están por encima de rango, que serían indicativos de exceso de dosis, de hipotiroidismo. Con lo cual este gatito ha seguido en mantenimiento con metimazol y posteriormente se le ha propuesto tratamiento quirúrgico. Vamos a ver este otro paciente hipertiroideo. En este caso ya estaba diagnosticado cuando se nos remite porque venía con unas pruebas realizadas con unos niveles de T4 total por encima de rango de referencia. Se situaban ya en 8,5 microgramos decilitro. Pero la situación de este gato es muy diferente al gato anterior que acabamos de ver, porque este muchacho de 13 años, macho castrado, tiene además una cardiopatía hipertrófica, ya diagnosticada y en tratamiento, es hipertenso, tiene una determinación de presión sistólica de 180 milímetros de mercurio y además tiene de base, desde cuando era jovencito, una enfermedad intestinal crónica, tiene un IBD. Con lo cual este muchacho está en tratamiento con un montón de medicamentos. Está, por supuesto, con atenolol, con clopidogrel para evitar la formación de trombos por su enfermedad cardiópata, está en tratamiento con benaceprilo, está en tratamiento con famotidina y come una dieta intestinal para su enfermedad intestinal desde que era pequeño, desde que era joven. En este caso los síntomas principales eran polifagia, polidipsia, poliuria. Y en el examen físico lo que más nos llama la atención es la condición corporal delgada, 4/9, y un soplo 2/6. Por lo demás está bien hidratado, temperatura normal y la presión en ese momento estaba ligeramente aumentada, la presión sistólica en 170 milímetros de mercurio. En este caso el hipertiroidismo era bilateral, lo pudimos comprobar mediante la imagen ecográfica y teniendo en cuenta su edad y las enfermedades concurrentes, decidimos junto con la propietaria empezar con un tratamiento médico con metimazol, en ese momento además a 2,5 miligramos cada 12 horas, porque es un paciente con hipertiroidismo bilateral y con niveles bastante altos de T4 total, y vamos a ver qué sucedió en las revisiones. En las revisiones evaluamos síntomas, niveles de T4 total y sobre todo niveles de función renal, que es también lo que nos interesa. Como sabéis, la determinación de T4 total no es imprescindible, no es necesario que haya tomado el medicamento, en este caso el metimazol, unas horas antes de determinarlo, ya que los niveles de hormona tiroidea son bastante estables tras la toma de metimazol. Y entonces vamos a ver en este esquema cuál fue el resumen del extracto de todas estas revisiones. En la primera revisión, tras la administración de metimazol, viene con mejor síntomas, mejoran, no hay polidipsia, poliuria, pero tiene menos polifagia, pero aparecen vómitos que anteriormente estaban controlados. El peso se sitúa en 3,5 kilos, es decir, todavía está bajo peso, y los niveles de T4 total están en 3,1. La urea y la creatinina, los niveles de urea y creatinina han aumentado ligeramente, mientras que el cociente proteína-creatinina se mantiene un poquito por encima de lo debido. Entonces, a la dueña le preocupa mucho los vómitos, atribuye los vómitos al metimazol, empezamos a tener problemas con la administración del medicamento porque muchas veces sucede esto con el tratamiento médico. Entonces, le dijimos como situación puntual que administrar el medicamento, el metimazol, una sola vez al día, aunque lo ideal hubiera sido administrarlo cada 12 horas, pero no disponíamos todavía del metimazol en líquido. Y le comentamos el manejo del pelo porque pensábamos que esos vómitos no eran debidos al metimazol, por supuesto, porque no estábamos provocando un hipotiroidismo, sino que eran más bien debidos al manejo del pelo, bueno, a que el gato se tragaba muchos pelos y eran vómitos sobre todo por pelos. Entonces le añadimos estas pautas y seguimos revisando. Hago un extracto de la revisión, pues fijaros, al mes está mucho mejor, sin síntomas, hay menos vómitos,
el peso se empieza casi a normalizar, empieza a alcanzar su peso estable, su peso ideal, que serían 3,8-4 kilos. Los niveles de T4 en ese momento de T4 total se sitúan en 4,3 microgramos decilitro. La urea y la creatinina se empiezan a elevar despacito, se empiezan a elevar, por lo que al cabo de año y medio que le hemos seguido revisando y ha estado en tratamiento con metimazol, pues hemos ido comprobando que empezaba a despuntar la enfermedad renal. Hemos cambiado a dieta renal, hemos añadido y ajustado la dosis de benazeprilo y de todos sus medicamentos y se mantiene con metimazol, se ha mantenido con metimazol a una dosis promedio final de 2,5 miligramos cada 12 horas, pues durante año y prácticamente 7 meses, casi 2 años que se ha mantenido con el tratamiento. Pues con ello quiero terminar, daros las gracias y espero que os haya gustado. Y por supuesto agradecer a STIHL y Fujifilm la realización de este seminario sobre diagnóstico y tratamiento de hipertiroidismo felino e hipotiroidismo canino.